Imagina que un día despiertas en la antigua Roma y le preguntas a alguien en qué año están. Te podría responder, estamos en el año 10 del reinado del emperador Augusto. Luego, viajas a Egipto y ahí te dicen, estamos en el año 5 de la dinastía tolemaica. ¿Confuso? Pues sí, porque hace miles de años no existía una forma universal de contar el tiempo. Pero entonces, ¿cómo terminamos usando el famoso antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC? Para entenderlo, tenemos que viajar al siglo VI. En aquella época, en Europa, se usaban distintas formas de medir los años. Algunos contaban desde la fundación de Roma, otros según los Juegos Olímpicos o el reinado de los emperadores. Pero había un problema, no existía un punto de referencia único, lo que hacía que fechar eventos históricos fuera complicado. Fue entonces cuando apareció un monje llamado Dionisio el Exiguo, quien en el año 525 propuso algo revolucionario, contar los años a partir del nacimiento de Jesucristo. Dionisio tenía una tarea específica, calcular cuándo caería la Pascua en los siguientes años. Hasta ese momento, los cristianos seguían un sistema basado en el calendario de un emperador romano llamado Diocleciano, pero como este había perseguido brutalmente a los cristianos, Dionisio pensó que era mejor eliminarlo. Así que en su lugar, decidió establecer un nuevo punto de referencia, el nacimiento de Cristo. El problema es que Dionisio cometió un error de cálculo. Según los registros históricos y astronómicos actuales, Jesús probablemente nació entre el 4 y el 6 a.C. Sí, Jesús nació antes de Cristo. Pero en aquel tiempo, nadie tenía forma de verificarlo y su sistema se adoptó sin cuestionamientos. Desde entonces, los años antes del nacimiento de Cristo se marcaron como AC y los posteriores como DC, es decir, Anno Domini, una frase en latín que significa año del Señor. Pero hay un detalle curioso, no existe un año cero. Pasamos directamente del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo porque los números negativos no se usaban en la numeración de la época. Sin embargo, no todo el mundo aceptó este sistema. Durante siglos, distintos pueblos y religiones siguieron usando sus propios calendarios. En el judaísmo, por ejemplo, el año no se basa en Jesús, sino en la supuesta fecha de la creación del mundo según la tradición hebrea. Hoy, en ese calendario, estamos en el año 5784. En el Islam, los años se cuentan desde la Égira, el viaje de Mahoma a Medina en el 622 después de Cristo, por lo que en su calendario estamos en el año 1446. Pero, con el tiempo, la influencia de Europa y el cristianismo extendió el sistema de AC y DC por casi todo el mundo. Así que, la próxima vez que escribas una fecha, recuerda que estás usando un sistema que nació de un simple cálculo de un monje en el siglo VI y que, aunque tiene un pequeño error, sigue marcando la manera en que medimos la historia. ¿Deberíamos seguir usando este sistema o crees que es hora de cambiarlo?